Bueno, vamos a seguir avanzando en este hermoso tema que hemos estado desarrollando en las últimas semanas. Y quiero empezar con esto. Un día platicaba un amigo muy cercano y me preguntaba, oye, ¿sabes cuál es el primer apellido de la historia de la humanidad? Yo le dije, no sé. Y él me dice así, bien seguro, Pérez. Dice, porque Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, no comas del árbol tal, porque el día que de él comieres, perecerás. Bueno, evidentemente es broma, pero realmente el pasaje no dice perecerás, sino dice el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Pero bueno, para efectos del lenguaje y del juego de palabras, utilicé esta ilustración para realmente meditar, adentrarnos en esta idea, en este pensamiento, de que desde el punto de vista de Dios, realmente así somos, así nos llamamos todos. Ese es nuestro apellido. Esa es la marca distintiva de nuestra naturaleza, ¿sí? Y es la consecuencia inevitable de nuestra desobediencia a Dios y de nuestra naturaleza caída. Realmente el hombre en el huerto del Edén se separó de Dios y nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa separada de Dios. Pero lo hermoso también aquí es recordar que ese fue el disparador, así el punto en el cual Dios decide establecer, iniciar ese proyecto de salvación, ese proyecto que Dios trazó para rescatarnos de un mundo y de una naturaleza y de una consecuencia del pecado que es la muerte. Muerte y vida son ese contraste constante que Dios nos presenta en su palabra, en la cual Él nos invita a la vida y por otro lado nos dice que en nosotros, de manera natural, está la muerte. Fíjense cómo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice el pasaje, ese seguramente lo ubican bien, es un pasaje muy conocido. Dice Jesús, yo soy la puerta. Es decir, hay que pasar por él. O sea, no es nada más conocer la puerta o ubicar dónde está, sino por una puerta hay que pasar. Si tú llegas a esta reunión y no pasas por la puerta, no estás en la reunión. Es más, tú puedes, es como cuando decíamos de chicos, oye, fuiste a la escuela, sí, pero no entré, ¿no? Y Dios quiere que entres, que disfrutes la vida que Él tiene para ti. Y entonces dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entras por Cristo, Jesús te salva. Y entonces dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esos lugares, esas circunstancias, esos planes que Él tiene para ti. Y entonces Jesús hace otra vez este contraste entre la muerte y la vida. Dice, el ladrón, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que el pecado hace. Eso es lo que nuestra naturaleza de forma así espontánea produce. Lo que produce Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muerte y vida. Vida y muerte. El gran contraste en el que transitamos tú y yo, en el que transita nuestra existencia. Ahora, atendiendo a lo que dice Jesús, la vida tiene nombre. La vida es una persona. La vida para nosotros fue obtenida, alcanzada en un lugar muy especial. Muy especial, no porque fuera bonito o no porque fuera espectacular, muy especial porque en ese lugar, a las afueras de Jerusalén, en esa cruz que se levantó en el monte Gólgota, es interesante, pero por ejemplo siempre tenemos así esta idea del Calvario, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la palabra Calvario no aparece en la Biblia? O sea, realmente los evangelios denotan el lugar como el monte Gólgota o el monte de la calavera, ¿no? O lugar de la calavera. Pero bueno, eso nada más es apunte al margen. Pero ese lugar es bien especial. Es un lugar en el que Dios decidió salir a ese lugar de vergüenza, salir a ese lugar de los despreciados,
salir a ese lugar de los rechazados, y aquí podemos ubicar esa noche anterior donde Jesús había sido rechazado por todo el pueblo judío. Fuera con no a sino a Barrabás, ¿no? Y ese Jesús rechazado, humillado, maltratado, salió y voluntariamente en ese lugar dio su vida. Dio su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar vida eterna. Ese lugar es muy especial porque es un lugar de afrenta, es un lugar de vergüenza. Todo lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, y que Dios dice, yo voy a tomar tu vergüenza, yo voy a tomar tu afrenta, yo voy a tomar tu dolor, yo voy a tomar tu separación de Dios para que tú puedas reunirte, si quieres, con el Padre. Dios estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa posición de poder recibir vida eterna, y como dice el pasaje que acabamos de leer, vida abundante. Por eso cuando te digo que por naturaleza todos somos Pérez, de veras, o sea, la próxima vez que te pregunten cómo te llamas, puedes decir con toda franqueza, yo soy Pérez. Mi naturaleza es así, ¿no? Digo, yo sé que por aquí hay algunos Pérez seguramente, aunque sea de segundo apellido, no vino Tania, ¿verdad? Pero bueno. Debe haber por otro. Pérez, por acá también hay otro Pérez. Sí. Entonces, pero todos somos Pérez, porque esa es nuestra naturaleza. Por naturaleza estamos separados de Dios, totalmente indignos de Dios, totalmente nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos lo demuestra continuamente. Pero gracias a Dios, gracias al amor de ese Padre, que nos recibe a misericordia, que nos sale a buscar, y tú y yo estamos aquí por una sencilla razón, porque Dios nos amó y nos fue a buscar. Hoy estás aquí porque Dios en presente te ama y te busca. Hoy estás escuchando esto porque el objetivo, el motor de amor de Dios no ha cambiado. Él te sigue amando y te sigue buscando, y todo en nuestra vida que tiene valor, ¿sabes quién nos lo dio? Nos lo dio Dios. La palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Dice, todo don perfecto, toda buena dádiva, todo regalo proviene de Dios. Dice el pasaje del Padre de las luces. Aún antes de haber recibido a Cristo, Dios te extendió su misericordia. Te bendijo, te cuidó. A veces este asunto confunde a algunos cuando les preguntas, oye, ¿tú tienes relación con Dios? Sí, es que siempre me ha cuidado. Bueno, una cosa es la misericordia que Dios ha extendido sobre nuestra vida antes de conocerlo, en la cual nos cuidó, nos protegió, nos bendijo. Y otra cosa es realmente iniciar una comunión consciente, constante con Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos que el origen de toda bendición, de proyección eterna en nuestra vida, el origen es Dios. Un Dios que te ama, un Dios que te acepta, un Dios que nos colma de bendición. Ese salmo donde David dice, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Ahora, es triste, pero muchas veces pensamos y nos comportamos de acuerdo a ese pensamiento, que podemos recibir, que podemos aceptar ese amor de Dios, ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios, y guardarla en un tarjetero como si fuera una membresía, ¿no? Ya tengo el amor de Dios, ya tengo el perdón de Dios, ya soy salvo. Eso, si tú fueses sincero, sincera, eso Dios te lo da, no te lo quita. Pero no nos lo dio para que fuera así nada más como un salvoconducto, ¿no? Ya, yo voy al cielo, ya. La libré. No, Dios nos salvó para relacionarse con nosotros, para que todos los días estés en comunión con Él. No para que digamos, ya tengo la membresía. Es como cuando dices, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Oye, tengo membresía de tal centro comercial, ¿no? Para no hacer propaganda. Tengo membresía de tal centro comercial, cuando quiera voy.
Si no quiero, no voy, ¿no? Y así funciona, ¿no? Así es una membresía. Si quiero, voy. Si lo necesito, voy. Si me interesa, voy. Y con Dios, Dios no espera eso. Dios nos ama. Y Dios no espera que tú lo vayas a buscar porque o sea, sí lo necesitas, pero no porque lo necesitas, ¿no? A veces este pensamiento nos enfrenta, ¿no? Oye, ¿por qué buscamos a Dios? Porque nos bendice, porque nos guarda, porque provee, o lo buscamos porque lo amamos. Lo buscamos porque nos dio vida. Dios no está esperando que nosotros lo busquemos nada más cuando lo necesito. Que digamos, adiós, aquí traigo mi membresía, con esta membresía yo sé que me puedo acercar a ti con confianza, eso dice el pasaje, ¿no? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere que te acerques a Él, pero que lo hagas no por necesidad, no porque, ay, hoy hay estudio, tengo que ir, ¿no? Y además, más esta semana, porque a Arturo se le ocurrió mandar un mensaje desde mediados de semana, invitándonos a que fuera presencial. No. O sea, si no lo produce Dios en el corazón, si no es una respuesta a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha bendecido, a lo que Dios te ha cuidado, así no funciona. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que te acerques a Él, que lo busques, pero que lo busques como respuesta al amor que Él te tiene. Cuando tú lo haces así, entonces es como una burbujita en un medio acuoso que va subiendo, porque realmente tú vas poniendo a Dios como la prioridad de tu vida. Es lo que Dios quiere ser en nuestra vida, quiere ser lo primero. Había una canción que cantábamos hace algunos años, ¿no? Esta de Mi Universo, ¿no? O sea, Dios quiere ser tu universo. No que tú vivas en un mundo paralelo y el Señor Jesús, ese es el domingo, ¿no? O tal día que tengo mi estudio. No, Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. A veces caemos en la trampa como seres humanos de pensar que Dios llama a su servicio o Dios llama a caminar con Él a las personas que tienen tiempo, ¿no? Y a veces viene esta idea, oye, ¿leíste tu Biblia? No, es que no he tenido tiempo. Oye, ¿oraste? ¿Tuviste una semana de oración constante todos los días? No, es que no he podido, mi agenda está llena. Pero Dios dice, o sea, y la palabra de Dios así lo enseña, que en realidad todos tenemos una agenda ocupada. Todos tenemos algo que hacer, tenemos responsabilidades, tenemos ocupaciones, tenemos algo que atender. Tú vas a la Biblia y encuentras a muchos personajes en puestos importantes, en puestos, vamos a decir, que requerían mucho tiempo, y tú los ves guardando su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esos ejemplos y de la invitación constante de su Espíritu, nos está invitando a que tú lo sigas, no porque no tienes nada que hacer, sino porque dentro de todas las cosas que tienes que hacer, tú has decidido hacer como primero lo que le corresponde a Dios. Me viene así a la mente esas palabras de Jesús cuando a sus papás se les pierde el Señor Jesús, ¿no? Ahí en el viaje a Jerusalén. Y ahí está María y José bien preocupados, todos los familiares bien preocupados. ¿Dónde está Jesús? ¿No? Cuando por fin lo encuentran en Jerusalén, ¿qué hacías? La respuesta de Jesús fue, no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Evidentemente, cuando Jesús ya entra a su ministerio terrenal abierto, público, hay muchísimas invitaciones, muchísimas implicaciones directas a esto. Esa reunión en Betania donde Jesús le dice a Marta respecto a su hermana María, ¿no? Marta, deja de afanarte en todas las cosas que tienes que hacer. Que hacer siempre va a haber. Responsabilidades siempre va a haber. Y Dios no quiere que las descuides, ¿eh? O sea, por favor, no vaya a venir aquí después un muchacho diciéndome, Arturo, yo no estudié, porque tú nos dijiste que mejor ocupáramos nuestro tiempo para leer la Biblia, orar y
y entonces no tuve tiempo para estudiar. Y me reprobaron. No, Dios no quiere eso. Dios dice, ponme a mí primero, no dice descuida lo demás. Por eso de María dice, esta ha escogido la buena parte. Esa buena parte no le será quitada. Cuando acabe este tiempo, cuando se haya cargado espiritualmente, entonces saldrá a hacer su ocupación, saldrá a hacer su responsabilidad. ¿Y qué vas a darte cuenta? Que Dios bendice ese tiempo. Que a lo mejor lo que tú pensabas hacer en, no sé, en 2 horas, lo haces en 1 hora y media o en 1 hora. Y que Dios bendice tu tiempo y Él es el que se compromete a guardar tus cosas. ¿Sí? Entonces, Dios es a lo que nos invita constantemente. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Muy fácilmente, todos nosotros caemos en la trampa de, oye, es que hay que atender esto, es urgente. Y a veces dejamos al Señor Jesús, al que nos da vida, al que nos da satisfacción, al que nos da esa abundancia, lo dejamos, no, es que hoy no puedo atenderte, Señor, porque tengo muchas cosas que hacer. Y Dios se queda, oye, si yo soy el que te bendigo, yo soy el que te doy la capacidad para hacerlo. Leía un comentario en esta semana sobre la tendencia que tenemos a veces a argumentar con Dios, ¿no? Oye, Dios, ¿por qué permitiste esto? Y Dios, que es el que nos dio la capacidad para argumentar, digo, se nos queda viendo con respeto, con amor, porque Dios espera que finalmente nos acerquemos a Él voluntariamente y no programados como autómatas de voy a hacer lo que Dios dice, pero no con voluntad. Y Dios quiere que seamos con voluntad. Y entonces, a lo que yo te invito es que tú y yo constantemente tengamos en mente esto, que Dios guarda, que Dios bendice y que Dios está al tanto de cada una de las cosas que tú necesitas y que tú tienes que hacer. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3, capítulo 7. El apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí está el apóstol Pablo, una persona común y corriente como tú y como yo, que llegó a entender que las cosas que él valoraba. ¿Por qué hago énfasis en este tema? Porque las cosas que valoramos, las cosas que apreciamos, las cosas que atesoramos, son las que ocupan nuestra vida. Jesús lo explicó de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás enamorado de una persona, platicas de la persona, ¿no? Te sale, ya no digas por los labios, te sale por los poros, ¿no? O sea, hablas de la persona. Y no podemos decir que estamos interesados en algo si no platicamos de eso. Al que le gusta el fútbol, habla de fútbol. Ahora sí que ve fútbol hasta en la sopa, ¿no? Ahí está armando la portería en el plato, ¿no? Así es nuestra vida. De lo que nos gusta, le dedicamos tiempo. Pablo, entonces nos comparte, dice, yo entendí que las cosas que ocupaba mi vida, finalmente, aunque valiosas, y aquí voy a entrar a este terreno, las cosas que Dios quiere que pongamos en segundo lugar son cosas valiosas. Es más, muchas veces son cosas que Él nos dio, pero que nunca deben competir con lo que es el primer lugar para nuestra vida. Pablo entendió, si yo pongo mi mira en las cosas de arriba, si me concentro en las cosas de Dios, entonces Dios no tiene ningún problema para Él cuidar, Él atender, Él bendecir las cosas que me ha dado. ¿Sí lo captan? Este autor, C.S. Lewis, lo expresa de esta manera. Él dice, si tú pones la mira, si tú pones así tu objetivo en alcanzar el cielo, vas a tener la tierra. Pero si pones tu mira en la tierra, te vas a quedar sin ninguna de las dos cosas. O sea, Dios no tiene problemas para bendecirnos si tú te concentras en lo que Él tiene para ti. Pero si tú te concentras en lo segundo,
No podemos, no está en nuestra capacidad. Por eso Pablo, más adelante, casi al final de su ministerio, le escribe a Timoteo en la primera carta y le hace una puntualización, le dice, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, Dios nos da todo y nos lo da para que lo disfrutemos. Aquí voy a ser muy repetitivo, porque Dios nos dice, a ver, te di un trabajo, te di una escuela, te di una actividad, a lo mejor te di un negocio, o te di hijos, te di familia, y no te dio un trabajo para que lo descuides, no te dio una escuela para que la descuides, no te dio unos hijos o una familia o una pareja para que lo descuides. El pasaje dice, te lo dio para que lo disfrutes. Pero la clave está en que no podemos disfrutar nada de lo que Dios nos dio si no está primero Dios en nuestra vida. Este pasaje en Timoteo dice, concéntrate, afírmate, literalmente dice, pon tu esperanza en Dios. Y entonces las bendiciones que Dios te ha dado, las vas a disfrutar. O sea, grábate estas palabras en tu mente. ¿Para qué Dios me dio las cosas? Para que las disfrutes. ¿Qué palabras, no? O sea, son promesas del Señor. Pero también te dice, para que lo puedas disfrutar, para que puedas estar satisfecho. No hemos entrado a veces en esas situaciones donde tenemos las cosas, obtenemos aquello, obtenemos el logro y no estás satisfecho. Y no estás a gusto. ¿Por qué? Porque lo que da satisfacción a nuestra vida viene de dentro, no de fuera. Viene de lo que Dios hace en el corazón, no de lo que obtenemos afuera. Y entonces Dios nos recuerda que en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, hay verdadera vida. Y Dios no tiene ningún problema para cuidarte a ti, es la promesa, cuidaré de ti, te guiaré, te bendeciré. Y si Dios promete cuidarte a ti, bendecirte a ti, guiarte a ti, ¿no lo hará con tus cosas? ¿No lo hará con los regalos que Él te ha dado? Apunta bien profundo en tu corazón esto. En las manos de Dios hay vida. En nuestras manos, las cosas se nos caen de las manos. En nuestras manos, literalmente, hay muerte, hay dolor, hay pérdida. Nuestras manos no son confiables. Las manos de Dios son expertas. Las manos de Dios, dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, dice, las ovejas que Dios me dio, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, tú ponte ahí, créele a Dios. O sea, Dios dice, te voy a tomar de la mano y no te voy a soltar. Cuando mi papá tenía unos 50 años, mi papá partió con el Señor hace varios años ya, pero cuando tenía como unos 50 años fuimos de visita con una de mis hermanas mayores. Y mi papá sacó a caminar a mi sobrina Keila. Tenía para ese entonces Keila unos 5 años. A la media hora regresa mi papá con mi sobrina y mi sobrina con la boca rota, ¿no? Le dice mi hermana, papá, te la encargué mucho. Te dije que no la soltaras, te dije que la cuidaras bien. Y mi papá le dice, ¿no la solté? La traía de la mano y se cayó. Te pongo este ejemplo porque así somos. O sea, nuestras manos humanas, por más ganas que le echemos, por más instrucción que tengamos, por más amor que queramos expresar para cuidar, de nuestras manos se nos van a salir las cosas. Tú no tienes el control que tiene Dios. Con Dios nunca vas a llegar y decirle, Dios, se te cayó este asunto. Se rompió tal cosa. Se fracturó tal otra. No, a Dios no se le caen las cosas. Entonces la pregunta para nuestra vida es, ¿en manos de quién quieres poner tu vida?
Dios nos ha demostrado por toda nuestra experiencia y toda la historia de la humanidad que las manos del hombre no son confiables. Las manos del hombre no son garantía. Las manos de Dios son expertas. ¿En manos de quién quieres avanzar? ¿En manos de quién quieres poner tus cosas preciosas? ¿En manos de quién vas a poner tu trabajo? ¿En las tuyas? No vas a poder. Te vas a afanar, te vas a frustrar y vas a encontrarte fracasado o fracasada. ¿En manos de quién vas a poner a tus hijos? Ponlos en manos de Dios. Ponlos en manos de quien te los dio. Porque si los quieres cuidar tú, no vas a poder. Tu matrimonio, ¿quién lo va a cuidar? ¿Tú? Tú y yo no podemos cuidar lo que Dios nos dio. Ponlo en las manos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? A ver, ¿cómo pongo en las manos de Dios a mi pareja? ¿Cómo pongo en las manos de Dios a mis hijos? Busca las cosas de arriba. Deleítate en la palabra de Dios. Ve a la Biblia para que Dios, a través de la Biblia, te ponga o te renueve en cuanto a tu manera de pensar. Dice en el Nuevo Testamento que el creyente, el que ha recibido a Cristo, tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando su manera de pensar cada vez que refrescamos así este conocimiento práctico cuando vamos a la Biblia. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es enseñarles con tu ejemplo que para ti Dios es lo más importante. No que los mandes a leer, no que los lleves a que alguien les enseñe, que te vean a ti en tu experiencia cotidiana, que para ti Dios es lo más importante. Que cuando es un asunto que tiene que ver con tu relación con Dios, con algo que Dios te ha pedido hacer, para ti es lo más importante. Y entonces a ellos van a captar que hay alguien que no falla. ¿Sí? Con todo esto presente, Dios nos quiere recordar continuamente: en mis manos, en las manos de Dios hay vida. En las mías, humanas, no importa cuánto amor yo tenga, no importa cuánto interés le ponga a las cosas, en mis manos hay muerte. Con todo esto presente, vamos a entender mejor esta última plaga a la que llegamos con Moisés y con Aarón. La última plaga sobre Egipto. En las 9 plagas anteriores, Dios nos fue mostrando cómo mandaba a Moisés, anuncia la plaga, pero de antemano le decía a Moisés: yo sé que Faraón no los va a dejar ir. Entonces venía la plaga, venía el anuncio, venía la plaga, pasaba la plaga y las condiciones no cambiaban. En el corazón de Faraón se acentuaba, se afirmaba en su necedad. Pero el trabajo de Dios es progresivo. Aquí también es un recordatorio para nosotros. A veces tú vas a pensar que no pasa nada. Dios está trabajando. Dios está obrando. El trabajo de Dios, en el caso de Faraón y Egipto, estaba trabajando, estaba minando la dureza, el orgullo, la autosuficiencia de Faraón. Y Dios nos quiere decir algo muy claro. Dios estaba buscando no la muerte de los egipcios, si no los hubiera matado desde el principio. La palabra de Dios dice: no quiero la muerte del impío, sino quiero que el impío se vuelva de su camino, cambie de camino. Es interesante ver cómo a veces somos nosotros, así, toma esta idea. Dios dice: no quiero la muerte del impío. Como creyentes, por ejemplo, podemos aplicarlo. Dios a veces no quiere disciplinarte, pero muchas veces trae disciplina porque es un dolor transitorio, un mal menor, para evitar un daño mayor adelante, para evitar un peligro peor. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice en Lamentaciones 3:33, dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
Si entendemos esto, nos podemos dar cuenta cómo muchas veces somos nosotros, los seres humanos, los que forzamos a Dios a hacer algo que no quiere, porque Dios tiene que evitar un daño peor, un daño permanente. Con esto en mente, vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículo 1. Dice el pasaje, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Es interesante ver cómo esta plaga, la última, Dios le dice a Moisés, después de que ejecute esta plaga, y aquí todavía es interesante esto, no después de que la anuncies, o sea, no va a reaccionar ante el aviso, pero cuando venga la plaga, los van a dejar ir, es más, los van a echar. Les van a decir, ya váyanse, por favor. Qué triste es que Dios, aunque paciente, dice la Biblia que la paciencia de Dios es enorme. Aunque paciente, la paciencia de Dios tiene un límite. Y qué triste es que Faraón, su pueblo, tuvieran que llegar hasta este punto donde Dios, vamos a decir, no quería llegar. Recuerda esas palabras, no quiero la muerte del impío. Pero qué triste es tener que llegar al punto donde la paciencia de Dios llega a su límite. ¿Cuál es el límite de la paciencia de Dios? Solo Dios conoce nuestro corazón. A veces como creyentes cometemos el error de pensar, por ejemplo, de una persona que le hemos hablado mucho de Cristo, no, yo creo que él ya no se va a convertir. Bueno, tú no sabes. Tu responsabilidad es seguirle hablando, síguele compartiendo. A lo mejor un día se convierte. Pero la paciencia de Dios es un hecho que tiene un límite. Una persona que le has hablado mucho de Cristo y un día Dios dice, hoy es el día, hoy es tu último día aquí. Esa persona va a la eternidad y va a la eternidad sabiendo, yo rechacé a Dios. Yo le dije a Dios, no. Yo le dije a Dios, lo voy a pensar. Solamente Dios sabe, como en el caso de Faraón, cuando el corazón ya está definido en un rechazo total hacia Dios. Como creyentes, debemos tener mucho cuidado también en este asunto. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios nos va indicando como que cuál es el camino, es la promesa, ¿no? Dice en el Salmo 32, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Dios así nos pone los reflectores hacia la senda que debemos seguir. Y nosotros, como no nos atrae mucho ese camino, decimos, bueno, me voy a ir por acá. Y decimos, a ver qué Dios dice, ¿no? Sea lo que Dios quiera. Oye, Dios te dijo que era por acá. Si yo me voy por acá, ya no puedo decirle a Dios, Dios, sea lo que Dios quiere. Estamos realmente como que adulterando la bendición. Dios dice, te voy a bendecir en mi camino. Y tú decides tomar tu propio camino. Él quiere que busquemos su rostro para entender cuál es la guía, cuál es el paso que tenemos que dar. ¿Sí? Entonces, aguas con eso. Dios le dijo a Moisés, habla al pueblo. Esta parte me encanta, porque le dice, habla al pueblo y dile a hombres y mujeres que cada uno se voltee con sus conocidos, con sus vecinos egipcios y les pidan alhajas de oro, alhajas de plata. Y es impresionante, piénsalo. Era un pueblo sometido, eran los esclavos, era un pueblo despreciado. Y lo que hace la gracia, o sea, Dios dice, yo voy a poner en gracia a los hijos de Israel delante de los egipcios, de tal manera que si yo fuera israelita, llegaba con el egipcio, oye, ¿me das esa esclava que traes? Bueno, me refiero a la esclava de oro, ¿no? Esa pendiente, ese collar, ¿no? Oye, y me gusta también esta otra cosa de tu casa, ¿no? Y esa pintura de Rembrandt, no, todavía no estaba, ¿no? Y dice la Biblia, literalmente, que despojaron a los egipcios de toda su riqueza. Me impresiona cuando Dios relata estas cosas, lo que es la gracia de Dios.
Una gracia que Dios dice siempre está disponible para aquellos que me aman, que me obedecen. La gracia es abundante en el camino de la voluntad de Dios, aunque a veces ese camino puede parecer que tiene situaciones complicadas, difíciles, pendientes muy empinadas. La gracia siempre va a ser una constante en nuestra vida si nosotros decidimos creerle a Dios. Nada se compara con la gracia. Lo que tú y yo más necesitamos es gracia, porque las situaciones en nuestra vida difíciles se presentan cotidianamente. ¿A poco no? De mayor o de menor envergadura, pero siempre enfrentamos situaciones donde requerimos la gracia. Hace un par de semanas, mientras no nos vimos, mi hija mayor, Marian, fue al campamento de Jalcomulco. Una semana hermosa, de mucha bendición, cristocéntrica, ¿no? Una semana donde además Dios alentó el corazón así de los muchachos. Ya después les podremos compartir más detalles sobre esto. Pero voy a lo siguiente. Durante esos 5 días, ella estuvo incomunicada. O sea, parte del asunto del campamento es no, nada de internet, no teléfonos, etcétera. Cuando sale del campamento, toma su teléfono y empieza a ver mensajes de un profesor que les pidió ciertas cosas para entregar y que si no las entregaban en cierto deadline, había consecuencias. Y ya sabes, ¿no? Se preocupó. Ahora sí, ya, como dicen los chavos, ya valí, ¿no? Y entonces le dice a mi esposa, Marian, tranquila, tranquila. Ora, pídele a Dios que te dé gracia con el profesor, explícale tu situación, dile que estuviste incomunicada una semana. Llega el lunes, se presenta con el maestro y después regresa y nos platica, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? Ni siquiera tuve que hablar. Esa mañana, cuando ella se fue a la escuela, Brenda y yo nos pusimos también a orar, Dios, dale gracias. Son los problemas de su tamaño, ¿no? Problemas más grandes va a tener seguramente en su vida, en los cuales tenemos que aprender a que Dios va adelante, a que Dios nos va a dar la gracia, a que Dios tiene el camino preparado para que tú digas, yo voy a confiar en ti, voy a poner el pie seguro porque sé que tú estás conmigo. La gracia de Dios es más que suficiente para todo lo que tengamos que enfrentar. Si el problema es grande, la gracia abundará más. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante. La gracia, aunque Dios la derrama abundantemente en nuestra vida, nunca nos exime del paso de obediencia. O sea, creo que esto debe ser muy claro. Debes entenderlo muy bien. Yo no puedo esperar la gracia de Dios en el camino de mi voluntad. ¿Puedo esperar la gracia de Dios? ¿Puedo estar seguro de ella si avanzo en lo que Él me ha mostrado, que es el paso que tengo que dar? Esto vamos a entrar con más detalle, yo creo que el siguiente estudio, pero de una vez ténganlo así presente, ¿no? En este momento, Dios, a través de Moisés, le anuncia a Faraón la pestilencia. O sea, le dice a Faraón, y aquí quiero recordarles algo, en la plaga anterior, en la 9ª, ¿se acuerdan que Faraón le dijo a Moisés, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que me veas te mando matar? Pero aquí vemos otra vez otra extensión de la gracia. Moisés, cuando tú lees el pasaje, te das cuenta que Moisés está en la corte. O sea, Moisés no se fue a esconder, no dijo, no vaya a ser que Faraón me voltee a ver y aquí se acabó mi vida. Moisés está en la corte, va y publica en alta voz el anuncio de Dios, y entonces les dice, esta plaga, esto que Dios ha anunciado, va a afectar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Así el primogénito de los hombres en opulencia, en la corte, como el que está de siervo, hasta el preso que está en la cárcel, y aún los animales. Es interesante esta parte.
Porque un primogénito en la cultura oriental significa así la fortaleza, el vigor de una familia. Tú lees, por ejemplo, para tener esto un poquito más claro, cuando Jacob está a punto de morir, él reúne a sus hijos y al primogénito. ¿Quién era el primogénito de Jacob? Rubén. El primogénito de Jacob, Rubén, Dios le dice a través de Jacob: Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, el principio de mi fortaleza, ¿no? Le dice a Rubén: Rubén, tú eres lo digno de la casa. Nada más que Rubén, por haber fallado, no recibió el lugar de honra que Dios tenía preparado para él. Pero pongo así en contexto este versículo para que entendamos cómo este juicio sobre los primogénitos de todo Egipto era Dios diciéndole: lo más preciado que tienes, aquello en lo que te jactas, aquello en lo que te glorías, yo lo voy a tocar. Dice en el Antiguo Testamento: tocas lo más preciado del hombre para hacerlo reaccionar, para hacerlo volver a él. El anuncio era tremendo: morirá todo primogénito de la tierra de Egipto. Esas personas que representaban el principio de vigor, la fortaleza, la dignidad, eran las que Dios tenía diciéndoles aquí a los egipcios: si siguen empecinados en no obedecer, va a venir esta consecuencia. Dice en el versículo 6 y 7. Bueno, mejor primero 4 y 5. ¿Ya leímos el 4 y 5? No, ¿verdad? Bueno, vamos 4 y 5 primero. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. 6 y 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Quiero que notes cómo Moisés hace énfasis en la dureza de este juicio con las palabras: habrá gran clamor en la tierra de Egipto, cual nunca hubo antes y nunca habrá. Y además hace la diferencia a mis hijos, a los que han decidido obedecerme, seguirme. Dice, entre ellos, dice, ni un perro se va a inmutar. A pesar de la advertencia, Faraón, sus siervos, no hacen caso. Tiene que venir la consecuencia. Y entonces, la consecuencia realmente hace que el espíritu de Moisés sufra. Sufre al punto de que Moisés se enoja de ver la dureza de los egipcios, la dureza de Faraón. Fíjate en el versículo 8. Y descenderán a mí, o sea, son palabras de Moisés, dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, pero hasta que se cumpla la sentencia. E inclinados a mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y note estas palabras: y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés sale enojado, indignado, guardando las proporciones. Me recuerda cómo el Señor Jesús, cuando purifica el templo de Jerusalén, dice la Biblia que él miró hacia alrededor con enojo, por ver la superficialidad de las personas que llegaban al templo y que lo habían convertido en un mercado. Y así podemos ver a Moisés impregnado del sentir de Dios, del sentimiento de Dios, enojado. Vamos a decir un enojo correcto de la dureza del corazón de Faraón.
¿sí? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no falla. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que la palabra de Dios para nosotros nos puede agarrar, no de sorpresa, va a ser función de tu decisión, ¿no? Te puede agarrar en el lugar donde Dios te bendice porque su palabra de Dios se cumple, o en el lugar donde vas a tener que sufrir una consecuencia que Dios no tenía para ti porque la palabra de Dios se cumple. No hay de otra. O sea, en temas de nuestra relación con Dios no hay puntos intermedios. Así que, ¿cómo estás? Más o menos. En el más o menos, el más o menos es mal, ¿no? No dice Apocalipsis, el tibio es peor que el frío. Dice el versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Dios quiere que tú tengas toda la certeza de que las maravillas que Dios ha planeado para tu vida se van a cumplir en el camino de la obediencia. Pero también se va a cumplir la palabra de Dios, si nos ponemos desde el punto de vista de los egipcios, se va a cumplir el castigo, la plaga, la pestilencia, la muerte de los primogénitos, porque ellos cerraron sus oídos. Y son esos dos lugares en los cuales cada persona puede estar. En el lugar donde disfruta de la bendición de Dios, no porque seamos mejores, ni diferentes, ni buenos, sino por atender lo que Dios dice, o el lugar donde Dios dice, no quiero que estés, deja esa silla, deja ese lugar, porque su camino, dice el pasaje, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El capítulo concluye resumiendo lo que Dios hace. Esas palabras sencillas, pero muy profundas. Cuando Dios dice los prodigios, habla de las maravillas que Dios tiene planeadas para nosotros. Esos prodigios, dice el versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí terminan las plagas, pero realmente empieza un hermoso proyecto, si siguiendo así la idea de entrará, saldrá y hará pastos. Empieza un hermoso proyecto de dependencia de Dios. La siguiente semana vamos a hablar sobre la Pascua. La Pascua es esa ilustración del Antiguo Testamento que indudablemente nos habla de Cristo, del sacrificio de un cordero que a través de su sangre impidió que el ángel que iba a pasar por todo Egipto para matar a los primogénitos entrara en las casas de quienes tuvieran la sangre del cordero en los dinteles. ¿Sí? Pero mientras tanto, aunque tendremos la oportunidad de entrar a ese detalle la próxima semana, hoy deleítate, hoy concéntrate en lo que tienes, es una oferta incalculable. Dios dice, en mis manos tienes vida, vida abundante. La próxima semana no vayan a faltar, vamos a tener también la Cena del Señor. Entonces, oremos porque sea de bendición. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te agradecemos tu cuidado, tu amor por nuestra vida y por la manera tan definida en la que constantemente nos buscas y además nos invitas a levantar la vista, a poner nuestra confianza en ti. Nos retas a que nuestra vista esté también en las cosas altas, en las cosas que tienen que ver con la eternidad. Como dice el pasaje, en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está aquel que voluntariamente dio su vida para que pudiéramos recibir
vida abundante, vida eterna. Dios, danos un corazón sencillo, sincero, dispuesto a, en la práctica, no en la teoría, sino en la cotidianidad de nuestro día a día, que tú seas lo más importante. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.